Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a empezar dando un pequeño repaso de todo lo que hemos aprendido. En nuestra primera clase aprendimos que Dios nos pide que oigamos con atención, que dejemos toda afán, toda ansiedad a un lado cuando escuchamos la palabra de Dios y pongamos mucha atención en lo que Él tiene que decirnos. En nuestra segunda clase empezamos el proceso de 4 partes para entender, ya que vimos en Mateo 13:23 que el que es sembrado en buena tierra es el que oye y entiende cuál es el propósito de Dios y cómo llevarlo a cabo. Este es un proceso de 4 partes. La primera fue repasar lo aprendido. Una vez que he escuchado con atención, no hago devocionales de cualquier cosa que se me ocurre a mí, sino que repaso lo que en mi iglesia me están enseñando para ir conformado, para ir tomando forma como miembro de mi iglesia también, ¿verdad? Y poniendo esto en el corazón de toda mi familia. Luego, en la segunda parte de entender, vimos escudriñar, que no basta con escuchar lo que alguien me predica, sino que tenemos la palabra de Dios más segura. Vimos que la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre la iglesia de Cristo y que el Espíritu Santo llama a nobles a aquellos que escuchan y escudriñan, cotejan, rascan profundamente en la palabra de Dios para ver si todas estas cosas son así y crecer sanamente espiritualmente. En esta tercera parte de este proceso de entender, ahora veamos lo que significa meditar. Dios quiere que meditemos profundamente en su palabra, que una vez que hemos escuchado, repasado lo aprendido y lo hemos escudriñado, al cerrar nuestra Biblia, vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, podamos estar en este proceso de meditación de su palabra para que las cosas pasen de mi mente hacia mi corazón. Es como el conducto. La meditación es como el conducto que lleva las cosas de la mente a nuestro corazón para que éstas más adelante den fruto. Así que la palabra más común que se utiliza en la Biblia para meditar es la palabra amar, que significa razonar. Dios quiere que razonemos su palabra. De ahí de donde viene el Salmo 4:4 que dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Qué bonito, ¿no? El salmista que decía, aún en los momentos en que estoy en mi cama, Señor, sigo reflexionando, sigo razonando, sigo meditando tu hermosa palabra que es deliciosa. Veamos ahora, acompáñame a estos versículos de Romanos 12:1 y 2 y entendamos una cosa maravillosa que Dios nos revela. Cómo llevar a cabo esta meditación, este raciocinio y qué vamos a comprobar a través de esta meditación. Acompáñame. Hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuántas cosas tan maravillosas nos enseña esta porción de la Escritura. Lo primero que Pablo nos dice, a lo primero que apela Pablo, es a la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y lo pone en plural, para que hagamos un profundo raciocinio o meditación de lo que Dios hizo por nosotros. Recordemos que la palabra misericordia significa que Dios no me ha dado lo que yo merecía. Muchos confunden la palabra misericordia con la palabra gracia. La palabra gracia es exactamente el otro lado de la moneda. Es que Dios me dio lo que jamás hubiera yo podido merecer, que es su amor en Cristo Jesús. Y misericordia es que Dios detuvo la paga del pecado, que es la muerte, a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en mi vida. ¿De acuerdo? Así que lo primero que dice Pablo es, hermanos míos, antes de que vayas a ofrecer un culto al Señor, antes de que vayas a decirle que le amas, primero siéntate un momento y recuerda sus misericordias. Primero, porque la Biblia dice en 1 de Juan que en esto consiste el amor, no en que nosotros amemos a Dios, sino en que Dios nos amó a nosotros y que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. La única manera en que nosotros podamos verdaderamente llegar a amar a Dios sobre todas las cosas es recibiendo su amor primero. No podemos dar algo que no hemos recibido primero, ¿de acuerdo? Entonces dice Pablo, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, antes de que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, siéntate y recuerda que Él ofreció su cuerpo para pagar el precio de todos tus errores. Recuerda cada uno de ellos y dale gracias porque su sangre cubrió todas tus faltas. Una vez que hayas reflexionado acerca de esto, entonces sí,
Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el Antiguo Testamento los judíos ofrecían animalitos muertos. Esos animalitos tenían el propósito de cubrir el pecado del pueblo por un año, pero también tenían el propósito de recordar que en el futuro vendría el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, ellos ya no entendían, ya no razonaban el propósito de los sacrificios, sino que ofrecían por ofrecer y terminaron ofreciendo cualquier animal fuera de las características o condiciones que Dios había prefijado para los animales para el sacrificio. Porque ellos dejaron de razonar. Se convirtió en un sacrificio totalmente muerto. Dios ya no quiere que ofrezcamos en este tiempo sacrificios muertos, ya que el sacrificio que murió y resucitó por nosotros lo ofreció Dios a favor de todos nosotros. Ahora Dios quiere un sacrificio vivo, que sujetemos nuestro cuerpo y nuestra carne al poder del Espíritu para que Él forme su imagen y establezca su gloria en nuestras vidas y a través de ello el mundo pueda ver su poder reflejado en nuestras vidas. Ahora, ¿cómo puedo llevar a cabo esto? Dice, ofreciendo mi cuerpo en sacrificio vivo. Ya no quiero un sacrificio muerto, cosas sin razonar. Aquellos sacrificios eran muertos, ya perdieron todo raciocinio. Ahora Dios quiere que me ofrezca yo en sacrificio vivo, santo, que me aparte de toda cosa que no agrada a Dios, que es mi culto racional, no aquella irracionalidad de ofrecer cualquier animal, sino la racionalidad de llegar y no solamente cantar, sino ofrecer mi vida para que su gloria brille a través de la santificación de su Espíritu Santo llevada a cabo en mi vida. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Esto es un sacrificio, por eso si no la Biblia no diría que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues dice la Biblia que el secreto es razonar, que es vuestro culto racional, no el culto irracional de llegar a la iglesia y hacer algún culto y seguir viviendo como yo quiero, sino viviendo en el propósito de Dios verdaderamente a través de razonar sus misericordias. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Dice la Biblia, muy sencillo el versículo 2, no os conforméis a este siglo. O sea, no tomes la forma del patrón de las cosas de este tiempo o de la gente de este tiempo, que está basada en chismes, que está basada en odio, rencor, amargura, lo que te vende la televisión, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. No tomes esa forma, sino transfórmate. Esa palabra transfórmate es la palabra metamorfomai, de donde viene la metamorfosis aún externa. ¿Cómo voy a transformarme de ser una persona del mundo que refleja las cosas del mundo a una persona cristiana del Espíritu que refleja las cosas del Espíritu? Muy sencillo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que sacar todas aquellas cosas que me viciaban antes y meter la palabra de Dios a mi mente para que esta palabra de Dios renueve mi entendimiento. Para decirlo de una manera muy contemporánea, es como una computadora, ¿no? Hay computadoras PC y hay computadoras Macintosh. No puedes correr una computadora Macintosh con el software incorrecto. No le puedes meter software de una computadora PC. Para que esta computadora Macintosh corra como fue diseñada para correr, tienes que ponerle los softwares correctos. De la misma manera, no podemos vivir una vida espiritual poderosa si estamos todo el tiempo prestando nuestros oídos para las cosas vanas de este siglo, en lugar de estar meditando, razonando, reflexionando su palabra, renovando nuestro entendimiento con su palabra, haciéndolo nuevo para que podamos sufrir esa metamorfosis en nuestra vida que Dios quiere llevar a cabo, ¿no? Así que dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que compruebes tres cosas, que la voluntad de Dios tiene tres características, es buena, agradable y perfecta. Hay mucha gente que va los domingos a la iglesia y siempre viven quejándose en contra de Dios porque no les dio, porque no les hizo, porque no les permitió, pero no conocen su voluntad, no han renovado su entendimiento. Ellos quieren seguir haciendo su propia voluntad que está viciada conforme a los deseos de este siglo o de este mundo, en lugar de renovar su entendimiento, ahora entendiendo que Él ha pasado a ser mi Señor, quien me compró, y venga a su reino, hágase su voluntad y santificado sea su nombre en mi vida. Ese es el propósito de Dios para mi vida.
Estas partes que extraje en este momento de Mateo 6 las veremos en nuestra siguiente serie, que es Aprendiendo a Orar. Pero retomando lo que estamos hablando, Dios quiere que conozcas su voluntad. Una vez que renueves tu entendimiento, tú te darás cuenta que ser cristiano es bueno. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere lo mejor para mí. ¿Qué significa agradable? Que me va a gustar. Perfecto, ¿qué significa? Que Dios no se equivoca, que el que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará para el día de Cristo. Dios me llevará a la meta segura, pero tengo que renovar mi entendimiento. Para esto sirve meditar. Dios quiere un culto racional, que razonemos, no solamente que oigamos, repasemos y escudriñemos y nos convirtamos en teólogos, sino que meditemos qué tiene que ver su palabra para mi vida. Que traigamos ese conducto de la mente al corazón y nos renueve y suframos esta metamorfosis, dejar de ser conformados a la manera de gritería y de odio y de rencor y de amargura y depresión que vive este mundo y nos transformemos a su imagen, ¿verdad? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Déjame ir a otro versículo maravilloso. En el Salmo 1, versículos del 1 al 3, dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Jesús dijo: si mis palabras permanecen en vosotros y vosotros permanecéis en mí, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Si mi reino y si mi perspectiva, dice el Señor, permanece en ti, si mi palabra encuentra arraigo en tu corazón, todas las cosas te daré yo como añadidura para que lleves a cabo mi propósito. Pero fíjate, lo primero que Dios me dice: ¿cómo puedo dejar de conformarme a este mundo? Que es lo que estudiamos en Romanos 12, 1 y 2. Ahora dice la Biblia y nos amplía el concepto desde el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Desecha el consejo de malos. La televisión está llena de consejo de malos. No estoy satanizando la televisión porque hay cosas educativas y buenas que aparecen, aunque son muy pocas en este tiempo realmente. Pero aquellos hermanos que están todo el día en las telenovelas, todas esas cosas que empiezan a darte el consejo de malos, o las amistades que te están diciendo: vas a la iglesia el domingo, pero de lunes a sábado tu comunión, en lugar de ser con el cuerpo de Cristo y con su palabra, son con gente que está jalándote hacia afuera. Tú tomarás la forma de lo que tú escuchas. Por eso es importante que escuches la palabra con atención, repases lo aprendido, lo escudriñes y lo medites, porque vas entonces a tomar la forma del Señor. De la misma manera, opera contrariamente. Si tú te escuchas el consejo de malos, después el segundo paso de ese proceso será que caminarás con los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque después caminará con los pecadores. Y terminarás sentándose en la silla de los escarnecedores o burladores. Terminarás negando la fe y escarneciéndola. Muy diferente resultado dará para el hombre de Dios aquel que medita en su palabra de día y de noche y en ella llega por la meditación a encontrar su delicia. Cuando tú tomas un tiempo para meditar su palabra, Dios empieza a través de su Espíritu a revelarte cosas que no subieron en corazón de hombre, que ojo no dio, ni oído oyó, es lo que dice la palabra de Dios, que son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y le buscan. Y cuando Dios empiece a revelarte estas cosas, tú te darás cuenta que no hay nada más deleitoso que pasar tiempo en su palabra. Te deleitará, comprobarás que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es entonces cuando serás un árbol plantado junto a corrientes de aguas. La Biblia nos enseña en diversidad de pasajes que la analogía del agua es la palabra de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 5 nos dice que maridos, sed con vuestras mujeres como Cristo fue con la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Así que el árbol que está plantado junto a corrientes de aguas es un árbol plantado en la palabra de Dios. Y el salmista nos pide que observemos cómo son esos árboles, llenos de fruto y de convicciones. Llenos de fruto y que su hoja no cae. No eres una persona emocional. Lo triste de las personas emocionales es que no
meditan la palabra de Dios es que tan solo se dejan llevar por predicaciones emocionales o por situaciones que se ven, pero venida la aflicción por causa de la prueba de la palabra de Dios, luego tropiezan porque no hay profundidad. Se parecen a la semilla que fue plantada en pedregales. Esta es la gente emocional, ¿verdad? Luego tropiezan, duran 3, 4 meses, van bien en la carrera y luego nos damos cuenta que no tenían raíz porque no meditaban la palabra, no echaron raíz en la palabra y tropiezan. Dios no quiere que tropieces, Dios quiere todo lo contrario, que seas un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que dé el fruto del Espíritu, que sea visible a todos los que te rodean, para que todo el mundo vea el poder de Dios en tu vida y que tu hoja no caiga. Esto quiere decir que llegues hasta la meta, que seas una persona de convicciones, no de emociones superficiales que tarde o temprano resbalen y no alcancen el propósito de Dios, sino que seas una hoja que no cae, que a pesar de cualquier circunstancia tiene los ojos bien puestos en el autor y consumador de la fe por haber tomado tiempo en la meditación de su palabra. Esto es lo que Dios quiere. Y luego dice, y todo lo que hace prosperará. Dios quiere que prospere su propósito en tu vida. No hay nada mejor que pueda traer prosperidad a tu vida a que tú alcances el propósito de gloria en tu vida. Porque el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta es la mejor prosperidad que puede haber, es que la imagen de su Hijo Jesucristo sea formada en ti a través de su palabra y que el mundo pueda conocerle viendo su poder en ti. Porque no se compra una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así vuestra luz, que es el reflejo de la luz de Cristo en vosotros, alumbre a todos, ¿verdad? Para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Oyendo con atención, repasando lo aprendido, escudriñando, pero meditando. Una vez que ya tienes el conocimiento, ahora permite que se convierta en sabiduría. Y ese conducto que lo llevará hacia el corazón será la meditación, la reflexión, un culto racional, para que compruebes el poder de Dios bueno, agradable y perfecto en tu vida y seas un árbol plantado que dé su fruto a su tiempo, que cuando venga cualquier situación de tribulación, tú tienes el fruto de la paciencia, etcétera. Todos los frutos a su tiempo y tu hoja de convicciones no caiga, sino llegues hasta la meta y todo lo que hagas en este mundo, del cual Jesús le dijo al Padre, no te pido que los quites porque tienen un propósito, todo aquel propósito de Dios en tu vida prospere para gloria y alabanza de su gracia. Ahora, por último, nuestro versículo a meditar o a memorizar en esta cuarta clase es ni más ni menos el Salmo 1, versículos 2 y 3, sino que en la ley del Señor está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Guárdalo en tu corazón. Solo me resta pedirte que cierres tus ojitos lindos y que podamos recibir esta palabra en nuestro corazón y produzca todo buen fruto para gloria y alabanza de su gracia. Cierra tus ojitos. Señor, te damos gracias por tu palabra tan clara, tan precisa. Gracias por este manual precioso de operaciones que el fabricante nos dejó en las manos para que podamos recuperar nuestra identidad, nuestro buen funcionamiento, Señor. Señor, ayúdanos a meditar. Ayúdanos a encontrar la delicia en la comunión de tu palabra, Señor. Que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma siempre tenga sed de ti, Padre. Señor, ayúdanos no solamente a escuchar esto que nos estás enseñando en esta serie, sino aplicarlo en cada parte de la Escritura, Señor, a la que vayamos. Oírlo con atención, repasar lo aprendido, escudriñarlo, cotejarlo, ir a las referencias, Señor, etcétera. Ir al contexto completo y luego, Señor, meditarlo profundamente para saber cuál es nuestra parte de todo lo que tienes que enseñarnos y llevar a cabo tu propósito. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. El versículo a memorizar de esta clase nos ayudará a entender la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 1, versículos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Le invitamos también a que visite nuestra página en el internet,
www.sembradosenbuenatierra.com, donde encontrará información al respecto del resto de las series que conforman el discipulado de Sembrados en Buena Tierra. Le esperamos en la próxima clase de esta serie, Aprendiendo a ser un discípulo.